Gut. Ok. Em, Ja, Afrage, de ja, la última ja. clase, Mm, eh, no nos enviaste es verdad. eso No se les envié las recupera porque notas, me las acuerdo que había algo anotaciones. que quería ver cómo se escribía. Sí, sí, lo que pasó es que yo cerré, eso es otra cosa que me pueden hacer acordar, si pueden. Ajá, Yo lo que hice fue cerrar la, la reunión antes de copiarlas, porque yo las copio y las pego. Entonces, claro. sin querer, cerré la reunión. No habíamos escrito mucho, habíamos escrito muy poco porque hablamos y fuimos escribiendo algunas que otra cosita. Sí, ¿Te acordás pero que justo era, habías, Zipe? habías escrito habías puesto cómo se decía lo del terrón de azúcar, Sí, sí, exacto. Ahora vamos a precus o algo ponerlo. así, no me acuerdo, no Sí, 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 sí. podía acordarlo, Koske. Está porque lo estaba comentando con alguien, pero no me muy bien. acordaba. Bueno, ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene anotado? Porque acá seguramente tomaron nota. sí, ¿Qué yo cosa? como ¿Lo no del estaba en terrón? casa, estaba medio El terrón complicada. de azúcar. Sí, tranqui, tranqui. Vamos a repasarlo. Está muy bien. ¿Koske o Aparte de Kuske? paso, Dikoske. Koske. ok. Un Dikoske. wie schreibt man Koske? ¿Cómo, a ver, cómo se escribe? Wie schreibt man dos? Me lo van a Kuf. deletrear. A ver, Kuf. esperen que abro el chat. Kof. Sí. Kuf, Kuf, ¿es Kuf? Sí. Cometz Bien. Pasechalef. Aleph. Kometzalef. Pasejal, Pase ¿cómo? Aleph. No, Cometz Aleph. Kometzalef. Cometzalef. Cometzalef es O. O. Bien, entonces es Cometzalef. Yo, Kof. Samach. No, Samech. yo, Samech. Samech. Kuf. Ein. Ein. Kuf, Cometzalef. Samech, Kuf, Ein. Yo, Koske. Ajá. Yo. Y Jovanán de Ujú. Frage. Ajá. Hoy vine recargada. Sicher. Farvos nicht. Verbos nicht. Ich habe mein Manual of Yiddish, Ajá. mein neue Manual of Yiddish, Yo. Sehr gut. y cuando miro, se me terminó el Yiddish ahí, y cuando voy mirando, me doy cuenta de algo que me complica, no especialmente porque yo leo las letras en Yiddish, pero veo que la transliteración está escrita de derecha a Sí, izquierda. sí, 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 sí. Yo lo tengo que ver bien ese libro, todavía lo tengo lo tengo que mirar, tengo que ver y prestarle atención y todavía no lo hice, porque todavía no estamos trabajando con Hola, eso, Lina. pero Mi bebé. ja, Ali ist da mit uns. Wir haben Shalom Aleichem. eine Haberte. Was lernt sich Yiddish euch? Anaya Haberte, was ¿Cómo, lernt sich Yiddish euch? Bueno, Iris, Zipe, cómo, ah, Zipe, cómo se decía lo que... Ah, o sea, está así porque para que vos puedas seguir letra por letra, ¿se entiende? Es como, supuestamente es sí, a ver, se como algo entiende, pedagógico. pero como es algo nuevo, a ver, en ningún momento lo había visto, entiendo la mecánica, por supuesto, Es eso. pero me sorprendió Pero además la te parece indicación raro. precisa de leerlo de derecha a izquierda, aún con letras arábigas. ¿Son arábigas nuestras letras? De derecha, Los claro, números y decís las como letras, ahora que lo dije, me quedé pensando. Latinas, latinas, latinas. Latinas. Bueno, ok, o listo. sea, tiene solamente ese propósito de que vos puedas ir siguiendo Ok, carácter por carácter. ¿Se ok. entiende? Sí, Es perfecto. así, así está hecho, así está hecho.
¿sí? Bueno, O sea, tal vez sea difícil, sea como más complicado, pero la cuestión es que sea más fácil, en realidad, hacértelo más fácil. Así bueno. está diseñado, esa es sí, no, es lo único que puedo decir. Pero ya te vas a acostumbrar, si lo vas siguiendo te vas a ir acostumbrando y aparte no vas a necesitar la transliteración. No, por supuesto, de hecho no lo necesito, pero pienso en alguien que se acerca al libro no sabiendo Yiddish y sí necesita la transliteración, es como, me pareció que era como una dificultad adicional, pero entiendo el propósito, pero como no lo necesito, pero me Claro, sorprendió, me llamó la atención. claro, está bien. Sí, puede ser que sea, depende de la Sí, persona, sí, depende para quién, como, eso sí, pero no es anecdótico, anecdótico. nada importante. A guten Ok. Tag, euch alle men. Guten Tag, Shalom Shalom Aleichem. Aleichem. Alechem Sholem. Aleichem Shalom. Sholem. Shalom Aleichem. Bien. Sehr gut euch zu sehen. Sehr gut euch es a ustedes, ¿sí? Zu sehen. Sehr gut euch zu sehen. Muy bueno verlos y verlas. Yo, Em, was hört sich? Por mí. Yo, Reisele. no, quería decir igualmente. ¿Cómo sería igualmente? Ujú. Yo, euch gut euch, en todo caso, dich zu sehen. Dich zu sehen. Dich zu sehen, ya lo vamos a ver. Dich es a vos. Dich zu Dich sehen. zu sehen. Ja. Zuzusehen. Was hört sich bei euch? Was hört sich bei euch? Ich bin Ich sehr hab, gut. Ja. Sehr gut. ich habe Gut. gehabt noch. Ich habe sehr schwer Zore in meine linke Auge. Ah, ok. Oig, dein Oig. Auge. Oig. Ja. Okay. Du hast Zores? Du hast Zores? Zore. Ja. 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 Una operación. In einem, Oh, okay. Linke. Linke Links. en el Linke. derecho. No, izquierdo. Esperen. Linke. Linke es De izquierdo. izquierdo. Sí, Ja. claro. Linke Espera un Auge. segundo que estoy. Oig. ¿Qué es Oig. Sores? Es Problemas. como problema. sí, Como, problema. como Tsures. Ja. Es lo- Exactamente, Ah, chures. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a chures. Es claro. medio raro decir chore, pero bueno, chores O sea, en en Yiddish Yiddish decís, estándar. ok, Yiddish standards es Sores, ok. Sí, decís Pero chures nadie porque dice Zores, ¿no? sí, Flores. ¿sí? ¿Sí? Bueno, Ok, ahí va. Depende. Por eso, depende de la variedad lingüística. Acá, para ser coherentes, vamos a decir chores, porque si estamos claro. hablando todo en Yiddish estándar, vamos a usar vamos a hacer todo en Yiddish estándar. Pero es verdad que lo más habitual es escucharla como tsures, ¿no? Ok. Tú, sí. Pero bueno, la OV de Gaby, hacía tsores. Más de alemán o algo así. Como- ¿Cómo? Más del Supongo que es más alemán. germánico, realmente, Ah, porque ella era alemana. ajá, ok. Pero puede ser que sí, tal vez el Litvish Yiddish, no estoy segura. También igual sea. Entonces, bien. Es oig, es dos oig, ¿ok? Das Dos Auge. oig. Entonces, si vas a decir eh, dos, dos linke oig, está bien. Dos Dos linke oig, linke está Auge. bien. Dos linke oig. ¿Y hoy Eh, era ojos o oídos? oig es ojo. Va con Sí, Ojos. Stumerales. Costumer Aleph, vamos a escribirlo. Vamos a escribir dos oig. ¿Sí? Esta la habíamos visto, ¿se acuerdan? En un ejercicio. Sí. Está bien repasarla, está bueno. Dos oig, die oigen. Oigen, ¿sí? Dos oig, die oigen. ¿Yo? Linke y el Dos otro. linke, ahí vamos. Dos linke oig.
Ahí va. Esperen. Un segundo. Das linke Auge. Si queremos decir el derecho, vamos a decir das rechte Auge. Ahora, Auge. Das rechte Auge. Ahora, si yo quiero decir a, un como indefinido, ¿sí? No el ojo derecho, el ojo izquierdo, porque es neutro, ¿sí? Voy a hacer, no va a tener la ein, ¿sí? O sea, va a ser a link oig. Fíjense. A link oig. A recht oig. ¿Sí? Porque al ser indefinido y por ser un sustantivo neutro, no le agrego la ein. ¿Sí? Queda como a. Si yo quiero, es como decir a Shane oig. A Shane oig. Voy a decir a Shane oig. ¿Sí? A Shane oig. A Nay Bug. A Nay Bug. Porque se acuerdan que Bug es neutro también. A Nay Bug. Un nuevo libro. A Nay Bug. Pero si yo quiero decir el nuevo libro, voy a decir das neue Buch. Das neue Buch. ¿Sí? Ahora, la que siempre lleva, y estamos siempre en, ahí va, la que siempre lleva es la E final, la ein, ¿sí? Es Freud, por ejemplo. Die Ajá. Scheine Freud. Es die Scheine Freud, pero también es a Scheine Freud, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Y eso por Jazz, qué? ahí Uy, dice perdón, Dani que está esperando, perdón, Ah, que está está esperando. Uy, esperando. perdón. No, solo Gracias. que ahí avisó en el grupo. Ah, excelente. Mil gracias, porque no lo iba a ver. Sí, lo que pasa es que justo estaba escribiendo, no. Claro. Bien, ahí está. Sí. Cualquier cosa, ustedes escriban y eso. ¿Qué ibas a Bien, decir, Ana? excelente. No, que por qué era a Jane Freud y a Jane Freud y a Jane Freud, no entendí esa parte, o no entendí cómo era Ah, finalmente. bien. No, que Entonces yo siempre. estoy haciendo la diferencia estoy hablando de cuando un sustantivo, primero cuando digo, me refiero a una la señora, por Claro. ejemplo. La señora, que es con un artículo definido, ¿sí? Artículo definido, la señora. Die Freud. Die Freud es die Jane Freud, Claro, ¿sí? no es como El ojo, por adjetivo, ejemplo, no es no, como claro. a Link ¿Pero por hoy. qué? ¿En qué se diferencia? Porque yo con el artículo definido va a ser dos Jane oig también, aunque oig sea neutro, digo dos Jane oig. Para cuando tengo artículo definido para un sustantivo femenino, die Jane Freud también, die Jane Freud, Ok. ¿sí? Ahora, cuando no es definido, o sea, ¿en qué cambian el neutro y el femenino? En que cuando es indefinido, el neutro al neutro no se le agrega la ein, sino que queda a Shane Buch, Ujú. a Shane Oig, a Link Oig. ¿Se entiende? Perfecto, creo que sí. Ok, porque después, en el caso de un sustantivo masculino, siempre estoy hablando de
caso nominativo, se le agrega una, por ejemplo, vamos a ver, el masculino cambia. Por ejemplo, der, ¿sí? Der es el artículo definido masculino, ¿sí? Der Scheinermann. Der Scheiner, ¿sí? Ahí, en vez de agregarle una E o que a una ein, le agregamos ein Reich. Der Scheinermann, ¿sí? Der Scheinermann. Ahora, si querés decir un hombre lindo, vamos a decir lo mismo. Acá no cambia nada. Scheinermann. ¿Sí? Ahí no cambia. No cambia según sea definido o indefinido. ¿Sí? En masculino no cambia. En el femenino tampoco cambia. Es die Scheine Freud y a Scheine Freud. En el que sí cambia es en el indefinido del neutro, donde tenemos tenemos dos Scheine Buch, pero si queremos decir un libro lindo, vamos a decir a Schein Buch, ¿sí? A Schein Buch, ¿sí? Y esto es importante que lo vamos a ir, o sea, esto va a aparecer constantemente, así que no es que lo vamos a ir viendo, va a aparecer en ejercicios, ¿sí? En oraciones, en textos, lo van a ir notando, ¿sí? Siempre estamos hablando de, todavía no vimos caso acusativo, todavía no analizamos de repente como los predicados de oraciones, no, estamos viendo como si fuese solo el sujeto de una oración, ¿sí? Después hay variantes pero bueno, esto es importante que lo vayamos notando. Por ¿sí? favor, yo estoy tratando de anotar, esto me parece súper importante, Sí. como para poder hacer como un cuadrito de esto, ¿no? Porque es... Les voy a mandar un cuadrito. Les voy a mandar un cuadrito. Un segundo. Les voy a sacar una foto, ¿sí? Y te los voy a mandar al grupo, ¿está bien? Esperen. Ahora lo busco y se los mando. ¿Sí? Lo tengo por aquí. ¿Sí? Así les queda. Pero básicamente es esto, ¿sí? Porque después tenemos el plural. ¿Sí? Todo esto estamos viendo como singular. El plural es muy fácil porque siempre va a ser die, Scheine, Bücher. Es die y le agregamos la ein, como si fuese en caso, como en femenino singular. Die, vamos a anotarlo, die Scheine Bücher, por ejemplo. Die Scheine Bücher. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Bücher era el plural de Buch? Die Scheine Bücher. Die Scheine Männer. Y de paso vemos el plural de Mann. Die Scheine Männer. O sea que en el plural, como Die gute Männer. el plural es siempre, el artículo del plural es die, entonces siempre se utiliza como si fuera el femenino, digamos. Es igual que en femenino, sí. Igual que el femenino siempre. Siempre. El plural. O sea, no solamente porque sí. el pronombre es die. Ajá. Sí, Scheine, die siempre. gute
Siempre, sí, Ok. sí, 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 siempre, 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 Más siempre. allá de que, por ejemplo, es die Scheine Männer, Ajá, porque el Männer es plural de hombres. plural. Männer. Sí, ok, Männer es está el bien. plural de man. Ajá. Pero es un masculino. Lo que pasa es que al ser plural Sí, se no, no convierte en importa. femenino. Ok. O sea, porque es plural, Ajá. siempre es claro. O sea, no hay, ahí tal y hoy como, ¿sabes? Que me quería hacer una pregunta. No importa que el sustantivo sea eh, eh, masculino plural, femenino plural, no importa. Eso, siempre es que sea plural, es die gute Männer. ¿Sí? Perfecto. Lo Ya. importante es que sea más de uno. ¿Sí? Sí. Tali, dein Frage. No, no me acuerdo que era Biger. Ah, Bücher es el plural de El Buch, book, book. de libro. Ah, Buch, ein Buch, vamos a ponerlo, ein Buch, ein Buch, Tali, du hast a Sachbücher. A du Sachbücher. hast, Fija. du hast, sehr gut, du hast a Du hast Sachbücher. a Du, Sachbücher. du, 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 ¿cómo era vos? Bu- du, Du. Du, ja. también. Ah, ok, Du euch. Euch, eso. Du euch, du euch. Oiget también, ¿no? Oiget, oiget era lo Euchet. mismo. Ja, ajá, ajá. Ein Buch, a Sachbücher. Dije. A Entonces, Sachbücher. eso sí es una regla gramatical firme. Sí, sí, Siempre esa die sí, es sí, el sí. plural. Sí, o sea, puede ser que sea, Ok. di puede ser que sea masculino o femenino, singular, femenino singular también, ojo. Sí, sí. Ah, no, eso sí, pero digamos que el plural siempre es di. Di. Y Perfecto. siempre que tengamos un adjetivo, le vamos a agregar una, y si, siempre plural, el sustantivo, le vamos a agregar una ein, ¿sí? Du hast a Sach, du hast a Sach, Scheine, Bücher, Ujú. por ejemplo. Du Ich habe hast a Hund. Sach. Ah, Ajúntele. yo agíntele. Agíntele, agíntele. A Shane Agíntele. Very hot. Yo. Ok, ¿cómo diría? Ok, acá tenemos muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Yo estoy poniendo very hot. Shane. Ah, ¿Híntele qué Shane. es? ¿Híntele qué sería? Perrito. Perrito. Sí, es es diminutivo. ¿Y los diminutivos cómo son? ¿Qué género tienen? ¿Se acuerdan? Neutro, Neutro. neutro, claro. Neutro, exactamente. Neutro. Entonces, muy bien. Entonces, hot a Shane. Ahí está. Muy buen ejemplo. Híntele. Bien, Tita, ¿no salviste? Bien. ¿Cómo se llama? Tita. Wie heißt das Hintele? Wie heißt das Hintele? Tita. Ah, Toda la dos. respuesta. Ok, dos. No. Ah, porque no puedo. El oro tiene que ir en segundo No, lugar. yo. Ah, No, no, eh, no. No. ¿no? Depende cómo quieras No, empezar la para. oración. Sí, siempre tiene que empezar en segundo lugar. Siempre tiene que ir en segundo lugar, pero ¿qué quieres decir? Pero dos Hintel es el sujeto, entonces ya cuenta como primer lugar. O sea, dio dos Sí, Hinteles, Hayes. sí, exactamente, Ok, sí. listo. Dos Hinteles, Hayes, Tita. Sie Gut. heißt. ¿No? Sie heißt. Sí, Claro, sí. Hayes. No, 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 pero esperen. Porque si vos decís el perrito, acá no, Hintele es neutro sí o sí. O sea, Claro. claro, es una, en este caso es una perrita, ¿no? Pero no Sí, es importa, una vas a decir perrita. dos Hintele. Entonces, si queremos usar el diminutivo, no importa, no importa. Ok, perfecto. Entonces, dos Hintele dos Hintele, dos Hayes. Hintele, Heist.
Ahí va. Yo. Qué rápido escribís. Esto va para Yasmín. Yo. Si fuera los perritos, ¿sería Ajá. sigue ¿Quién? el neutro o cambia? Se va No, di, también ¿no? neutro, pero plural. ¿Cómo? ¿Alguien? Die Hintele. Dijiste. Die Hinteleg. Yo. Se le suma Sehr como gut. esa. Ok. Yo. Sehr gut. Hinterleg. Pero ¿Y cómo entonces, artículo Ay, es ay. di, ahí. Claro, die. Ajá. Es lo que decíamos antes. Die. Ajá. Die Hinterleg. Hinten. ¿Cómo diríamos? Los perritos son muy lindos. Die Die Hinterleg. Seinen, Die sehr Hinterleg. Seinen, Yo, seinen oder Seinen seinen, yo. sehr schön. Seinen sehr schön. Sehr schön. Gut, Sehr schön. gut. Y si yo digo, Die. y yo quiero decir mein Hinterleg, no es meine, es mein. Muy bien, Meine es Hin- mine, es mine, es mine. Es mein Ajá. Hinterleg host Luna. Ok, pero hay algo raro. Heißt. Ahí está. heißt. Heißt. Heißt, mein Hinterleg heißt Lunita. Sehr gut. Sehr gut. A Sehr, kleine Levone. Levone. Escuchen lo que voy a decir, claro. Escuchen lo que voy a decir. Luna is sehr Esperen que voy a terminar de escribir esto, que me quedó porque voy a decir algo importante para que piensen, algo para que analicemos. Die Hinterleg seinen oder seinen sehr schön. ¿Sí? Ahí dejé esa que habíamos dicho antes. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos esto. No, está bien, yo lo voy a decir y ustedes después van a ver que la podemos formar de dos formas, la vamos a usar de dos formas esta oración. Yo voy a decir, Luna es un nombre muy lindo. Luna es un nombre muy lindo. Y voy a decir, Luna, ¿cómo diría? Es. Isa, Is. Scheiner, Is. Y voy a decirlo así, escuchen. Sehr, voy a poner primero el sehr, ¿sí? Porque esto es muy típico del Yiddish. Is sehr a schön Nomen. Es un sustantivo masculino. Igual que en castellano. Y voy a decir sehr a schöner. Muy bien. Sehr a schöner Nomen. Yo también puedo decir Luna is No, es que no lo puedo decir. Luna is no hay otra forma de decirlo. Es esa. Sí, es esa. No hay otra forma. O sea, si yo le quiero decir muy, en ese caso voy a tener que decir Luna is sehr a schöner Nomen. Is sehr a schöner Nomen. Okay. ¿Sí? Schöner. ¿Por qué? Porque Nomen es der Nomen. Der Nomen. Perdón, ¿entendí bien que cuando es plural entonces tenés que decir Shane, no Shane? ¿O? No, cuando es plural tenés que decir Shane. Ok, Sí. ok. No, porque claro, Sí. tenía la canción de las Barbie Sisters que dice Shane Meideleg. Y decía, claro, ahí pero está bien, Shane Meideleg. Claro, por eso, está bien. Claro, yo había entendido al revés y dije, ay, pero qué raro. O sea. Claro, una cosa, lo que estaría mal es que sea, bueno, que se dice mucho en realidad, pero no es correcto en la forma estándar a Shane Meideleg. Vieron que
A Jane Ah, Meidele. sí, se dice Jane Meidele, muchísimo. Jane A Meidele, Jane a Jane Meidele. Meidele. Sí. Sí, a Sí, o Jane sea, Meidele sería. en realidad lo correcto, sí, Mm, si hablamos, sí, lo estandarizado es que sea a Jane Meidele. Sí, mm, a Jane claro. Meidele. Mm, Ahora, en el uso cotidiano, digo, no sé, hay cosas que claro. pasan y que Sí. después, ¿qué podemos decir? ¿Que eso está mal? Y no sé si está mal, ¿se entiende? Mm, sí, 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 se entiende perfecto. Pero Como no la calor. es, claro, exactamente. Pasan, quedan y pasan a ser como de uso corriente y bueno, Pero cuando te dicen, cuando te quieren decir linda Jane, te dices a mí sola. claro, claro, Pero sí, así, mis tías, claro, Jane. sí, sí, pero Jane porque, claro, pues como sos vos y sos mujer, Jane. Claro. Ujú, Claro, tiene sentido, sí. porque Jane es linda, ¿está bien? Ujú. Claro, o sea, además queda raro decir Jane, Jane, como que parece No, sí, raro, sí. no No, pero suena. aparte Jane es como que es como como medio sustantivizado, ¿no? Como que, como de, Claro, claro. Sí, Ah. sí, sí, sí. ¿no? Como dulce, Sí, dulce. Hola, dulce. y hola linda, sí, sí. Linda de linda Mm, persona, sí. claro. Entonces, Eso me hacían creer, es porque no, está bien. Pero sí, Mi abuela obvio. decía sísele, decían sísele. Dulce. Claro, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Mm. Ujú, Ajá, como dulcecita. ujú. Ujú, tal cual. Ah, Entonces, sí se Sachen, es correcto. Sise Sí, sí, Sachen está dulce. perfecto. O sea, Sise, vamos a decir, Sis es dulce, ¿sí? Sis es dulce. O sea, el adjetivo, ¿no? Dulce, adjetivo. Y vos dijiste diese Sachen. Diese Sí, Sachen. Eso, podemos decir, diese Sachen. Vamos a ponerle también para que veamos el artículo. Diese Sachen. Eso quiere decir las lindas, las cosas lindas. cosas lindas. Diese Sachen. ¿Se puede referir también a comidas ricas? Comidas, No, Sachen, la verdad no me suena, pero vos lo tenés entendido así. O sea, porque lo comida se tengo dice otra forma. lo tengo muy de mi casa, de mis padres, Ah, ok. de decir, Referir. ahora vienen las cosas dulces, ¿viste? Como, Las cosas dulces, sí, las cosas, está claro, bien, las como, cosas dulces. Mira, ¿sabes lo que yo creo que, y no estoy segura, pero lo que yo puedo inferir de eso es que están irisizando algo que decimos en castellano, las cosas dulces. ah, ¿Entendés lo que te quiero decir? Lo ah, están sí, trasladando del castellano al yiddish, ah, porque yo no sé si en yiddish, sí, digamos, antes de, o sea, acá, sí, acá, sí, en Argentina, en Buenos Aires, como no sé si en Europa del Este decían, para referirse sí, de esa. no lo sé. Mm. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Habría sí, que ver sí. eso. Sí, sí. Habría que Es ver lindo eso. eso de los derrames de la gramática en un idioma hacia otro, como Claro, se dan cuenta claro. como de ese ida y vuelta de la lengua de contacto, ¿no? Y nosotros lo hacemos un montón, de repente, no sé, a mí me ha Sí. pasado mucho hablando en inglés, como Calcos decir cosas, gramáticos, sí. claro, Mm, exactamente, ¿no? Y te sí, das sí. cuenta de que no. Pero bueno, se entiende. Yo creo que eso debe ser, es el caso, el de Reiseler. Pero no sé, habría que preguntar por ahí, ¿no? Sí, sí, en mi casa era, ahora vienen las Sachen. Ujú. Como la mesa Sí, dulce, La digamos, las mesa cosas dulces. dulce, La mesa claro. dulce.
Ay, ¿cómo se decía mesa? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien A se ver. acuerda? La Eh, mesa. Tish. Muy bien, Tish. muy bien. Ah, De Tish. Y tish. Tish. es der Tisch, der. Tish. ¿sí? Der, ¿Qué podemos der decir? A ver. Sise Tisch. No. Claro, si lo trasladara, si lo dijéramos, cosa que no tiene sentido, ¿no? Pero en La mesa Dice dulce, Tish. claro. Recién lo pienso como. pero si quisiéramos decirlo en Yiddish, como en castellano, ahí también decir Tani, por ejemplo, o Gaby. No, no dice la mesa dulce así. The No, sweet la primera vez que lo table. escucho. Mirá. No, los postres, pero no, la Claro, mesa dulce. no, No. no, la mesa dulce. Y en las fiestas, y si hay una celebración, por ejemplo, y de repente hay un plato como una comida, el plato principal, y después El se postre. usa que haya como que la gente pueda agarrarse cositas dulces. La mesa de postres, pero no, es la primera vez que Mesa, escucho la mesa dulce, me gusta mucho. mesa de postres. sí. Ok. Gaby, vos Dessert. también ¿cómo lo conoces eso? No sé cuál Gaby, había. yo no. Yo No, tampoco. Gaby, Gabriela, Sí, sí. No, nunca había escuchado. No, la verdad. ¿no? Es muy No. nuestro eso, ¿no? Evidentemente lo es. Igual decir cosas, sí, ¿no? Cosas dulces, cosas saladas, sí. Yo también creo que sí, eso seguramente Eso sí, también. sí. No Sí. sé. Sí, eso sí. Der- Porque Por por lo ahí menos. podemos decir, en la mesa hay cosas dulces, por ejemplo, ¿no? Y sería intertish. No sé cómo se dice ahí. Pero Sería. ¿Cómo se sería dice ahí? oif o in. No. Auf der Tisch, Es gibt. sí, auf dem Tisch en realidad es auf der Es Tisch, ist. porque es, Ay, pero no importa, Tish. eso no, sí, es sobre la mesa. Claro. Sí, pero todavía, claro, hoy quiere decir sobre. Hoy quería que veamos algunas cuestiones con algunas preposiciones, un poquito de eso. Pero esperen, ¿qué, Gaby? ¿Qué estás diciendo? ¿Yo? No, no. Ah, Nada no, pensé importante. que alguien estaba comentando algo. Bueno, fíjense, por ejemplo, si quiero decir la mesa grande, voy a decir der größer Tish. Tisch. Der größer Tisch. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo, Miriam, ¿cómo diría yo? Wie sagt men, ¿cómo se dice? Los anteojos blancos. Blanco se dice, ¿alguien sabe cómo se dice? Vais. Weiß. Vais. Y Yeah. Weisse, los. Weiße Brillen. Die weiße Brillen. Brillen. Ja, Brillen. Ich hab weiße Brillen. Ja. Ja, sehr gut. Por ejemplo, ich habe. Hab schöne weiße Brillen. Ja, du hast schöne weiße Brillen. Asach? Ja? Mehr wie drei weiße Brillen. Oh, Das ist Asach. Asach. Wow. No Ich los hab uso, lieb viel eran weiße viejitos, pero Brillen. siempre me gustaron blancos. Ajá, ajá. Entonces tengo Ja. ahí perdidos, medio rotos, los uso. Están ahí. Sehr interessant. Sí, interesante. Miriam hat lieb Cuando von veo algo weiße blanco que Brillen. me queda lindo, me compro. Ja, ja. Miriam hat lieb Hat lieb von weiße Brillen. weiße Brillen. Ya. Weiße Brillen. Eso quiere decir le gusta. Homelieb, ya lo vamos a ver. Homelieb. Ajá. ok. Vais, Esperen.
Und Espera que blau. estoy escribiendo Weisse. Weiße Ah, Brillen. Bleue euch. Die weiße Brillen, ¿sí? Los anteojos blancos. ¿Yo? Ujú. Gabriel, hat euch Brillen, ¿yo? Ja, aber Aber die Farbe, ich weiß nicht, welche Farbe ist dies. yo los veo negros. Ja, schwarze Brillen. Ok. ¿Yo? Ok, good. Ich hab auch, Gabi. Du hast euch schwarze Brillen. Nicht nur weiße Brillen. Du hast euch schwarze Brillen. Okay. ja, ich habe schwarze Brillen und violetta Brillen. Okay. Wow. Ich habe 3 Brillen para ver de cerca, de medio y de lejos. Okay. Ich euch. Ja. Ale Weisse. Euch azach weiße Brillen, Mhm. porque ich habe lieb weiße Brillen. Ja. Wir kennen sehen, als du hast lieb weiße Brillen. Ja. Una frage. Entonces, a Frage, ja. ¿Cómo se, no sé decirlo en Yiddish, cómo se Wie dice? sagt man, escuchen esto. Cuando quieran preguntar cómo se dice, wie sagt man algo, a ver. No, por favor, no puedo, a esto mismo le van a agregar un signo de pregunta, ¿ok? Porque yo no lo estoy pudiendo poner. Wie ¿Cómo sagt se dice? man? ¿Cómo Wie se sagt dice? man? Wie sagt man? ¿In Yiddish? No. ¿O no? Sí, o auf, Yiddish. no, o sea, podemos decir auf Yiddish Of o Yiddish. auf Yiddish. O sea, pero en Yiddish tampoco están. Pero Ok. auf Yiddish, decir auf Auf Yiddish Yiddish. o auf Yiddish. yo. Monitor y portátil. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Hay alguna? O sea, Pero las dos cosas. ujú. ¿Monitor qué te referís? ¿A una pantalla? La pantalla de la computadora, la que es externa. Ecrán. La pantalla de la computadora se dice ecrán. ¿Pero de la Ecrán. portátil o uno externo? No importa. Ah, porque yo Ecrán. tengo que Igual. usar diferentes dependiendo de cuál esté usando. Ok. O sea, ecrán quiere decir pantalla. Pantalla. ¿Sí? Ecrán. Bien, está bueno saberlo. Ecrán. Ok. Ich verstehe. Si estoy viendo de la portátil, tengo que usar estos, pero si estoy trabajando en el otro escritorio con los externos, tengo que usar otro par. Depende de qué grande sea. Wie groß La distancia. der Ekran ist. Es der Ekran. Der Ekran. La distancia. Hasta que te operas de cataratas y resolves un montón de distancias. No tengo cataratas. Yo lo resolví con la cirugía de cataratas. Mira vos. Qué bueno que se pueda resolver, ¿no? Ay, sí. Depende. Yo tengo miopía y no tiene. No, la miopía no se opera. ¿Qué tiene? Yo me operé de la Puede, miopía. pero le tengo horror a Yo esa cirugía. Yo me operé de la miopía. ¿Sí? ¿Y te resultó? Yo tenía 10 y 11 dioptrías y ahora no tengo más. ¿10? Dosis Asag. No veías nada. Dosis Asag. Yo. Claro, yo tengo 2.50 y me quejo. Oh, 10 del... Ich habe 8. 8? Ja, Dosis schon 8. euch. Estamos re ciegos acá.
Y no se, y eso no se puede operar. Todo se Yo, puede operar. sí, pero me da, ¿cómo se dice miedo? Ah, Ah, ok. Hijo Moire. Hijo Moire. Ah, Se muy dice. bien. ¿Hoy Moire. es Moire. miedo o horror? Esperen, ahí va. Yo le tengo horror. La operación dura 45 minutos y te cambia la vida. Sí, pero me dan miedo los resultados. A mí la operación en sí, no, los No, resultados. pero ¿Ah, sí? funciona, hace muchos años funciona bien. Sí. Sí. Ok, Conozco a varios bueno, mexicanos que deciden no operarse precisamente porque le tienen miedo a los resultados. Si ellos le tienen miedo, más yo. ok. Mm. O sea, hay algunos cirujanos que recomiendan no operarse justamente porque tienen miedo ¿Es esa la cuestión? Conozco cirujanos que, por supuesto, tienen que estar todo el día con sus lentes, pero ellos prefieren no hacerse la cirugía por miedo a los resultados, Ellos porque mismos. no, ellos mismos. Claro. Pues no, si Wow. ellos le tienen miedo, yo le tengo pánico. A mí me cambió completamente la vida. Sí. Completamente. No, yo Ich sé que bin sehr debería porque freilich mit meiner Operation. Esperen, que ahí estoy Mir escribiendo. Ahí sehr, vamos. sehr freilich mit unserer Hijo, hay Miren. depresión Gracias. intraocular y estoy feliz porque puedo viajar en avión. Si no, no hubiera podido ir más en avión. ¿Con qué? Los dos ojos. Presión intraocular. Estoy operada en los Mirá, dos. Una mirá pavada. vos. Pero por eso te permitió viajar en avión. Y porque si tenés mucha presión intraocular no te dejan. Oh. Vas peligroso. ¿Y qué Mirá. síntomas tenías? ¿Qué era lo Ninguno. que te pasaba? No tiene. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque vos cuando vas al oculista, uno de los controles es... La Ah, gente que no tiene problemas oculares también debería hacerse ver. Ujú. Ujú. Es muy peligrosa porque te rompe la retina y te deja ciego. Ok. Tranca. Bueno, yo creo que yo creo que eso lo ven cuando uno se hace una control. Chequeo, sí. Un Chequeo, control. ahí Pero te la deben tomar la la presión. gente que no usa anteojos normalmente no se hace controles, si no le Mm, exige es cierto. la moral o alguien. Es un peligro. Sí, es verdad. Igual cualquier hable la persona tiene médica. que... Bueno, acá tenemos una médica. Mi joven. Que hable la médica. Claro, tiene que- en realidad Pero que hable en Ay, yiddish. recomendable, es muy hoy, nicht hoy Finnish, pero Ya. cualquier persona debería hacerse controles periódicos de oftalmo, Ajá. más Ajá. allá de que use o no use anteojos, como un control Ya. es algo, se supone que si tienes un médico o médica Claro. de cabecera, te recomienda ir al dentista, te recomienda ir al oftalmólogo, y en el control oftalmológico, aunque no te hagan fondo de ojo, se mide la presión intraocular. Pasa que a veces ni te dicen que te están midiendo la presión, pero son 2 segunditos. claro. Hay como varias técnicas. En general, es algo que sentís como que te sopla o se acerca mucho, miden la presión intraocular en un segundo, y hay veces son medio cortos de palabra los oftalmólogos. Entonces, si está normal, capaz que ni te lo dicen. Pero Claro. bueno, cualquier control oftalmológico medio que arranca con la medición de la presión intraocular. Bien, Gracias. ahí va. Ahí está. Bien. O sea que lo recomendable es hacerse una vez al año, tal vez, un chequeo Un oftalmológico. control anual o bianual, Bien. si querés, pero anual sería ideal. Einmal a year. Ok, Einmal a fíjense que year. Einmal a year. Escuchen, acá escribí, es der Doktor, die Doktorsche. Mm. Annie is a Doktorsche. Ich bin ein Doktorsche. Yo. ¿Es gracioso. regular? ¿Por qué se agrega la shin? Doctor. Eso es lo que la hace femenino, en vez de decir doctora, es Doktorsche. Siempre Suena para como los- Doctor G, como doctor ella. En este caso, she, pero a veces es como, fíjense que en letter, que, o sea, Claro, depende de la palabra. Sí, puede cambiar, está bien. Sí, puede cambiar. Ya Es más, una pues pregunta. también se dice lettering. Claro, O sea, parece sí. que lo vi de dos maneras, leer, claro. Y ahí para tener miedo pusiste. Ay, Moire ¿qué se? Hoven. Moire Hoven. Esto quería preguntar. Moire ¿Qué es Hoven. Moire?
Moire Es es miedo. miedo. Qué miedo. Ah, Moire. La expresión Hijo es tener Moire. miedo es Moire Home, tener miedo, ¿sí? Entonces, hijo Ah, ok. Moire, Ah, ¿es un Ah, hebraísmo ese? sí, Moire sí, es un hebraísmo. Ah, Por porque eso yo lo había, claro, lo había escrito así de lo que te escuché, lo escribí como si fuera en yiddish, digamos. si lo vamos Claro. a transliterar, igual transliterado es Moire, ¿no? O sea, pero la palabra es un hebraísmo, claro, sí. Moire claro, por eso no es, la podía leer. Estaba claro, como, sí, sí, Mir. sí. No, claro, Sí. es Moire, es un hebraísmo. Claro. Ajá. Bien. Ahora quiero que vayamos a que veamos algunas cuestiones. Vamos a ir al material. Ujú. Ahora les digo la página. Sí. Deme un segundo. Eh, ahí va. Vamos a la página 21. Esto está muy desordenado. ¿Sí? ¿Qué cosa el material? Mi material. Ah, tu material. Yo no tengo la página 21, no Lo sé que por pasa qué es que me algunos salta. tienen como dos Hay numeraciones. doble numeración, sí. A mí me De un salta Sí. de la 20 a la 25, 26, 27. 21 es esta. A ver, esperen que yo estoy. La 21 es que. Sí, es esa. Ay, la podés Esa pasar no, de nuevo. no, Yo les esa voy no a la tengo. compartir pantalla Dibujito. igual, ¿eh? Sí. Les voy a Sí. compartir pantalla. Ahí como. La deberían tener. Sí, pero creo que no la imprimí porque eran dibujitos y estaba floja de cartucho. Ah, no importa, yo Me voy a compartir parece. pantalla. Voy a compartir pantalla. Mm, Sí, Bien, creo que fue eso. bien, no importa. Pero está bueno tenerla. A ver. Sí. Qué particulares los dibujos. Sí. Sí, por eso no la imprimí. Ujú. Ay, a mí me ¿Te gusta. dieron miedo? ¿Te dieron miedo los dibujos? Chas, ¿podrás volver a mandarlo a alguien? Así lo imprimo. Son como Sí, Ay, dibujos sí. Claro. Yo de no lo libros, tengo tampoco, no lo encuentro. pero de esperen, libritos de lectura antiguos. Sí, sí, sí. Sí. yo lo mandé por el grupo, ¿cierto? Sí, o sea, está en Sí. el grupo. Está en el Yo lo grupo. mando Vamos en este a. momento. Lo mando Dale, ya. Ah, o sea, eso, lo si alguien la reenvías. reenvía. Sí, Excelente. así, A Shainem así lo- Dank. A Son como Shainem Dank. dibujos Vos. de los libritos del Schule de mi tía. Totalmente. Ya está en el WhatsApp. Gracias, Ah, Gaby. Sheinen Dank, A Shainem Stofarbos. Dank. Sheinem Dan. Sheinen Dank. Stofarbos. Ujú. A Gut. ver. Yo. Vos, joven Mirto, ¿qué tenemos acá? Eh, vos, se llama esto acá el título que está como de costadito, si lo miramos así, del, sí, del lado derecho, von der rechter Seite, recht, ¿se acuerdan? Recht, derecho, link, izquierdo, Mm, ¿sí? Tenemos el título que dice, vos tun sei, ¿sí? Vos tun ¿Qué hace? sei, ¿sí? El verbo, tenemos acá un tuen. ¿Qué quiere decir vos tuen sei? ¿Qué ¿Alguien? hacen ¿Qué ellos? hacen? ¿Qué dicen Claro. ellos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacen? ¿Qué ¿Qué hacen hacen? ellos? ¿Sí? ¿Qué hacen ellos? Eso es.
Entonces, ¿qué pasa? El verbo hacer, nosotros ya conocíamos una forma de decir hacer que es machen, ¿no? Machen. Was machst du? ¿Sí? Tenemos otra forma que es el verbo ton. ¿Sí? Ton. Que es un verbo irregular. ¿Sí? ¿Es ton? Ton. Ahí lo vemos. Sí, ton. También, ¿sí? O sea, ton, sí. Tuen es un verbo que vamos a ver. Ahora tal vez no. Podemos detenernos un segundito, pero la pregunta sí que nos plantea este ejercicio es qué están haciendo estas personas, ¿sí? Was tun sie? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Sí? Jetzt. ¿Qué hacen ahora? ¿Sí? ¿Qué hacen ahora? ¿Sí? Entonces, después veremos bien el verbo ton, ¿sí? Pero ahora nos vamos a centrar en esto, en estos otros verbos, ¿sí? Por ejemplo, wer will lernen? Lo que está en el cuadrado de arriba, ¿sí? En el cuadrado de arriba, Reisele. Ahora vas a leer. Acá yo empiezo con esto. El título, ¿sí? Si se fijan acá, ¿ven lo que yo estoy marcando? In der Redaktie. Eso, in der Ok. Redaktie. In der Ajá. ¿Por qué yo Redaktie. no? Ahí lo veo, ahí lo veo. Ellos se encuentran in der Redaktie. Redaktie. ¿A qué les suena Redaktie? Redacción. Una redacción. Periódico. Claro, puede ser. Sí, no sabemos bien de qué exactamente, pero. Claro. Die Ajá. Presseredaktie. Ujú. Oficina Bien. se dice de otra manera, ¿no? Bureau. Ah, Oficina es otra. Sí, Redaktie es como algo más específico, ¿no? ok. Sí. Bien. Entonces, a ver, Reisel. Leyen. Marta schreibt. Ajá. Sehr gut. Marta schreibt. Was meint dos? Que Marta está escribiendo o Bien. escribe. Sehr gut. Escribe o Es lo está mismo. escribiendo. Las dos son las dos. Sí. Sí. ¿Se acuerdan que no tenemos gerundio en el Yiddish? Ah. Entonces, was tun sie jetzt? ¿Sí? En este momento, ahora. Marta schreibt. Puede ser, Marta está escribiendo. Sí. No es como en el inglés que es el continuo. No, no. No. O sea, sí, pero, o sea, schreibt vale para las dos formas, ¿sí? Claro. Pero acá claramente vemos que está con el lápiz en la mano, entonces está escribiendo, ¿sí? Em, Marcos yo, Leyent. Marcos Leyent. Ujú. Marcos Leyent. Was noch tun sie? Cyril Es Ziel est. Yo. Entonces, tenemos los verbos que aparecen acá son schreiben, ¿sí? Schreiben, vamos a anotarlo.
Schreiben es escribir. Schreiben. Jazz, ¿cómo era el Ja. femenino para Schreiber? Schreiben. O sea, Schreiben. Schreiberin sería como escritora. Yo creo que sí. Mm. Ahora lo puedo chequear, pero como de una diría que sí. A ver. A ver, no, es que, ¿sabes qué? No sé si Si tiene está femenino. efectivamente o sea, si se usa la forma femenina. Claro. Sí, es Schreiberin. 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 Sí, vamos a escribir Schreiber así. Porque hay algunas palabras que no tienen forma femenina, y algunas de estas así del estilo que Schreiberin. Ujú. Sí. Entonces. Entonces, schreiben, escribir. Tenemos lernen, que ya la conocemos. Voy. Lernen. Que es. Was Leer. meint? Leer. Ja, leer. Sehr gut. Otra tenemos acá, que es. ¿Qué quiere? Was meint till est? Está Comer. comiendo. Comer. Ajá. Comer. Essen. Ich bin hungrig. Hungrig, du bist hungrig. Hungrig. Ja, Ja. ja, ich verstehe. Ja, 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 ja. Entonces, essen es comer. Comer. Vos noch. Ah, y fíjense cómo están. Fíjense cómo están. Ay, un segundo. Están viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Sí. Marta schreibt. Fíjense cómo están conjugados los verbos, ¿no? En tercera persona del singular, ¿sí? ¿Cómo diríamos si quisiéramos reemplazar Marta por su pronombre Sie. personal? Sí. Sie schreibt. Marcos. Er. Er. Er No le leent. preguntamos cómo se autopercibe a Marcos. Estoy jodiendo. Es verdad, pero bueno, eso es lo que vamos a asumir en una primera Sí, sí. lectura. Bien. Se ve un poco no Entonces, binaria, Marcos. podría ser, Bueno. pero Ay, esos prejuicios. podría ser. Pero bueno, en todo caso, si tenemos a la persona real, ahí le podemos preguntar. En este caso, bueno, vamos a asumir ciertas cosas. Es verdad. Entonces, Marta schreibt. Perdón, a lo Marcos mejor ya le leent. preguntaron y él dijo, estoy en masculino. Puede ser. Es ist möglich. Ok. Marcos leent. Cyril est. ¿Sí? O sea, fíjense que están todos conjugados. Schreibt. Leent. Est. ¿Sí? Vos noch. Vos tut Mendel. Lach. Lach. Jo, vos is lacht. Vos meint lacht. Se ríe. ¿Qué? Se ríe. Reírse. Jo. Mendel lacht. Ya lo habíamos visto en una canción, ¿se acuerdan? Y de Eh, Dona Dona. La Sí. vimos en la del La de Rebe. Rebe. As de Rebe lacht, als de Rebe lacht, lachen alle Chassidim. ¿Se acuerdan?
Ujú, sí. Ahí va. Entonces, lachen es reírse. Lachen, pero lachen, lachen, ¿sí? Reír o reírse. Y zum Sof, ¿sí? Al final, para terminar, tenemos a wer. Wer noch ist Herschel, Herschel. do. Herschel. Was Trinkt. tut Herschel Herschel? Trinkt. Toma. Trinkt. Ja, trinkt. Er trinkt. Trinken. Trinken. Trinken es tomar. Trinken. Trinken. Ja. Wir wissen nicht, was er trinkt. Wir wissen nicht. Ah, okay. er trinkt thee. Bis dem kommenden Freitag, Dali. Ya se fue. Ok. Ja. Ich habe nicht gehört. ¿Qué me dijeron? Er trinkt thee. Ah, ¿yo? Efter. Efter ist das a day. Ja, für was nicht? Efter a day, efter Wasser, nur Wasser. Thee mit Efter. limene. Okay. Thee mit Limene. A Thee mit Limene. Ja, für was nicht? A Thee mit Limene. Aha. Und sie seien alle, todos están, sie seien alle in der Redaktie. Fíjense, ¿en dónde están? In der Redaktie. Wo seien sie? Wo? ¿Dónde? ¿Dónde? Sie seien in der Redaktie. In der Redaktie. Wo seinen oder seinen sie, wo seinen oder seinen sie, y esto va con signo de pregunta, ¿sí? Sie, seinen oder seinen in der Redaktie. Sie, ja, in der Redaktie. ¿Mm? Yo. Entonces, vamos a los otros dos, ¿sí? Vamos primero al de la izquierda, yo, links. Wo seinen sie? En este Sie caso, in seien dem dosigen Fall. in In Park. In Park. Ja, in Park. Sie seinen oder seinen in Park. Ja. Und Frage.
Yo. ¿Park es neutro o es masculino? Sí, o sea, ¿por qué no porque ahí no tenemos no tenemos, no decimos in dem park, Ujú. ¿no? ¿Hay Bien. alguna regla o Park, simplemente no? parque es como, ¿por qué no es in dem park? Por ejemplo, en alemán se dice im Park, in dem, es como que se usa una contracción, pero en ella es in Park. In Park. Okay. Sí, Park es der Park, Okay. es der Park, pero para Park puede decir in Park. En general, ojo, en general sí se usa el artículo definido, ¿eh? En general se usa. O sea, no podríamos decir in redactie. ¿Se entiende? Ajá. Sí, Ujú. sí, sí. Ahora, Sí. para Park, Park. Sí, Ok. pero es der Park. ¿Sí? Es algo que se usa Entonces, para lugares, como no sé, quiero decir, ich bin in mein Land o algo así, o in Land sería, o ahí sí sería in der Land, o o es- sí, no se usa o sea, en general se usa el artículo, o sea, se incluye el artículo definido. Sí. En o el sea, no es caso de específico Park, para lugares. en el caso de Park es no, ¿por qué no se usa? La verdad es que no sé bien, pero es in Park. Pero sí, en general puedo decir que sí se usa el artículo definido. Ujú, sí. Entonces, in Park. Vos tun zij in Park. Vos tut feige. Feige Feige sitzt. sitzt. Feige sitzt. Sitzt. Ok. O sea, ella se sienta, está sentada, ¿sí? Feige sitzt. Sitzen. Sitzen es Está sit, sentado. claro, sitzen. ¿Sí? Sí. Sitzen. Ah, no lo escribí. Sitzen. Sitzen. Bien. Vos tut Libby. Libby Gate. Gate. Yo, Gate. ¿Sí? Está como andando, ¿sí? Zu Fuß, a pie, ¿sí? Como paseando o Sí, caminando. pasear es Sí. como gate, Sí, sí, como gehen spazieren, pero sí, gate, sí, gate. Zu Fuß, sí, está caminando. Gehen. Claro, gehen es el infinitivo, vamos a anotarlo. Gehen. Em, perdón, perdón, es gain, Again. gain, Ujú. sí, gain. Sie gehen, ¿sí? Sí. Gehen Ah, es la forma conjugada, ¿sí? Para mir gehen oder sie gehen, ¿sí? no. Verbo es gain. Ok. No tanto. Y gain también. Ok. Caminar. Gain, ¿Ir? ¿Es ir también o no? claro, eso es ir, Sí. Ok. ir. Ujú, eso es ir, ¿sí? Mir gehen oder sie gehen, ¿sí? Gain, ahí va.
Yankele, vos tut Yankele. Ángel Spring. Ay, Springt. Saltar. ujú. Springen es saltar. Esperen. Spring. Y bueno, Lo sí. escribo. Lástima que se fue tan, que sí es un poquito sexista, porque la nena está tranquila y el chico está saltando. Y eso que este libro es bastante, esto está sacado de un libro que es bastante nuevo, es del Ah, bueno. 2021, es del 2021. Y la gente que lo hizo, sí, pero no creo que, no tienen como esa cabeza, no, o sea, no, pero nada está como pensado de forma, no lo creo. No digo, Habría pero que ver, hay pero que vos ver decís todo como que el el chico libro. es el revoltoso. Claro. ¿Ves? Y en el que está en el concierto, el que está tocando el instrumento es Iba un a hombre. decir exactamente eso, Mir, que la mujer es la que está cantando y el chico toca el instrumento. Sí. Sí, bueno, sí, ¿Es sí, posible, es verdad. Y Yasmin, hay una chica bailando, podría haber un chico también. es posible que A las ver. ilustraciones sean viejas? Em, Yo sé que el libro es nuevo para ¿Qué puede ustedes. ser? Es intención, a veces, bueno, ya está así, son lindas y bueno, ya está, tampoco se van a poner a enloquecer Son viendo, lindas las ilustraciones, sí, están buenas. son muy Ujú. lindas. Puede ser que sean. ¿Sabes qué? Tal vez sí, no lo puedo asegurar, no lo sé. Tal vez sí Adaptado. las hayan hecho al estilo, claro, hayan tomado un estilo. Mm. Yo no creo que las hayan, que sean como que sean como que las hayan copiado o tomado de un material que ya existe, tal vez Ah, las hicieron como en el estilo, pero no Igual sé. estoy pensando por el tipo de ropa, de vestimenta, es como más antigua también. Como cierto. las chicas están Parecen todas, religiosos. las chicas Sí, están todas con pollera, sí. Pero Igual, podrían ser religiosos de hoy. ¿Qué son sí, polleras? sí, por ahí es para adaptado para que los religiosos también puedan consumir el libro. ¿Qué, Sí, qué son eso polleras? puede ser. puede ser. Igual la que está cantando tiene como que se le ve la rodilla. Sí, esa chica un Ah, poco más, sí. Pero Medio raro. las otras Pero están, están con kipá. Los chicos están con para kipá. mí es re un libro para gente ortodoxa, sí. No, Ujú. pero no es para no. gente, o sea, esto no es para gente necesariamente ortodoxa, porque Mm. esto se hizo en el marco del ebook. No, no. No digo Pero que sea bueno, puede ser solo que sea que para lo puedan ortodoxos. usar, para que lo pueda usar Claro, cualquiera, que sea adaptable a ellos también, eso quiero como a la decir. población ortodoxa, puede ser. Puede ser, Disculpen, ¿qué es pollera? sí. Ah, ok, la Falda, falda. falda, falda. Ah, ok, gracias. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Sí, Tarios. Eh, cualquier cosa que no entiendas en castellano, ya que. Sí, No, obvio, porque gracias. tenemos Gracias. distintas formas de decir, obvio. Bien. Entonces, ¿qué nos faltó en esta? Label, label, Label. Vos Sí. tut label label, state. 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 Está parado. ¿Sí? Sí. Es como decir el stay. sh- Ahí vamos a anotar el. Esperen un segundo. Eh, ah, segundito. Ahí anoto. Bien. Así como dijimos, gain, ¿sí? Mm. Es el verbo para, en este caso es stein, ¿sí? Pero si vamos a conjugarlo en la primera y en la tercera persona
del plural, vamos a decir stehen. ¿Sí? Igual que gain. Pasa lo mismo que con gain. Entonces, em, el infinitivo es stein. ¿Sí? Stein. Es la misma palabra que piedra también se dice stein, pero bueno, en este caso es el verbo stein, que es pararse, ¿sí? Pararse. Entonces, si queremos decir mir oder sei, ah, mir oder sei stehen. Lo mismo que con gain, ¿sí? Gain es el infinitivo, pero si lo conjugamos con mir, ay, Hay una eh, canción de las Barry Sisters que creo que es By Mir Visty Shane. claro, By mir Visty Shane, by mir. Tengo partitura. excelente. Mir, sei. Claro, pero en ese caso mir quiere decir para mí. Mm. En este caso mir me estoy refiriendo al pronombre personal nosotros o nosotras, que es, se dice igual, mir, sei, eh, querías poner gayen, ¿sí? Gayen. ¿Sí? ¿Y qué sería By Mir Visty Shane? Para mí Para sos mí sos linda o sos linda. lindo. Ah, ahí va. Visto. Bei mir bist du, Bis Shane. du Shane. Claro, pero es bistu, bisti, porque están como dialecto, bisti Ah, Shane. claro, la variante ucraniana, ellas dicen Visty, claro, pero es Vistu, ok. Ujú, claro, exacto. Entonces, volvemos a... bien, entonces, vimos qué pasa in der Redaktie, ¿sí? Was tun sie in der Redaktie? Was tun sie im Park? Und siehst du euch etwas auf a Konzert? Y vamos a frenar acá, pero ¿qué es lo que cambia acá? Antes teníamos in, ¿sí? In Oif, der Redaktie, in sobre. Park, Hoy. oif. Claro, pero en este caso, porque hoy en algunos casos puede querer decir sobre, pero en este caso, si lo vamos a traducir, no vamos a decir sobre, vamos a decir en el concierto también. Lo que pasa Ah. es que se trata de una actividad, Mm. ¿sí? Es como no, no es un lugar. Como hoy fue un ¿Se triple. entiende? Claro, pero Pero ahí es más sobre, me parece, como sobre el claro, triple hay que shift. decir Ahí. sobre, Sí. porque es sobre el hornillo, en este caso se refiere a un evento, Y si es un evento, es oif a concert, no es es oif, ¿sí? Perfecto. Y esto es lo último que vamos a decir. Y fíjense que si vamos abajo, después lo arrancamos desde acá, ¿no? Fíjense que abajo pueden
intentar hacer esto. Esto lo van a poder hacer, ¿sí? Van a tener dudas, seguramente. Van a tener dudas. Pero ya pueden ir conjugando estos verbos, Ok. ¿sí? Yo después, ahora, les voy a pasar también el cuadrito con lo que vimos al principio, ¿sí? Ujú, De los artículos definidos y los adjetivos, cómo cambian. ujú. Se los voy a pasar, les voy a sacar una foto y se los paso por el grupo. Pero mientras, de eso que me habías preguntado, ¿no, Gaby? Mientras vayan haciendo esto de tarea, ¿sí? Perfecto. Porque acá hay algunas palabras que no vimos, algunos verbos que no vimos, ¿sí? No sabemos qué son. Por ejemplo, kaufen, ¿sí? Pero no importa porque los vamos a ver, pero ya están en condiciones de... o reden, sí, lo vimos. Kumen, Ujú, están en condiciones de conjugarlos, ¿ok? perfecto. Ok. Bien. Y después, ¿qué tenemos? Fragen und entfernen. Eh, no, lo próximo, hagan eso, ¿sí? Y repasen lo que vimos hoy. Eso es importante, ¿sí? O sea que de tarea hagamos esto. ¿Les parece? Porque vimos bastante. Y les voy a mandar el cuadro, Bien. Sí. ¿sí? Entonces, Y esperen, manda por favor el apunte de... eso. Bien, Sipe, gracias. Ya mismo, antes de que cerremos, ¿sí? Bien. Ustedes no tienen que dejar que yo cierre la conversación, la reunión sin Copiar y que... pegar el documento. Eso, ya lo estoy haciendo. Sí, sí, ya lo estoy haciendo. Ahí va. ¿Te puedo hacer una Vamos. pregunta, Jazz? Hay una Sí, actividad a ver. ahora de la IWO para que es un seminario. ¿Es solo de historia, del Yiddish y demás? ¿Sabés No que es de... todavía no, sabés que Ah, todavía no sé bien de qué trata el seminario? O sea, es una muy buena pregunta. No te puedo dar mucha información porque El yo seminario doctoral. no, no. es un Ah, seminario ahora abierto ah, para fines de junio, mm, fines de julio, principio de agosto, mm. Sí, que creo que es de historia y cultura. sí, el seminario, sí, el seminario, pero no sé bien cuál va a ser la temática. Claro, pero no importa, no es de idioma, eso es lo que quería saber, no es de idioma. De idioma seguimos. Me parece que sí tiene idioma. No, sí, nosotros seguimos Sí, algo tiene de regularmente. Yiddish. Lo vi por arriba. Tiene Mm. idioma, pero nosotros seguimos con... Pero no es como el Seguimos. seminario que hicimos en verano, que Es como el era... seminario que hicimos en verano. Va a ser como el seminario que hicimos en verano. Ah, Lo que pasa es que ustedes están, o sea, empezaron por ahí y siguen como un curso regular. sí. ¿Se entiende? Eso es como un intensivo todos los días. Lo mismo que hicieron, que hicieron en verano es eso. ¿Se Porque vi que había entiende? otro tipo de actividades, no como en verano, que había como distintos talleres, como distintas actividades de cultura. Era Claro, distinto. tal vez no esté estructurado como el del verano, pero es una idea similar, ¿sí? Pero yo no, eso lo tendrías que averiguar bien porque yo todavía no sé. No, tengo que ir a comprar el manual, así que voy a preguntar. Bueno, perfecto, Una perfecto. pregunta Adam, Sí, rapidísima. Cuando ya pegué. terminamos este curso, el que sigue, ¿lo hacemos en el mismo horario? Seguramente. Sí, 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 Ojalá. sí, 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 Espero sí, que sí, 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 porque es cuando yo no, es en puedo. el mismo horario. No, quédense, no, sí, en el mismo Ok, horario, sí, perfecto, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar, perfecto. estamos así. Que Los viernes me puedo escapar a la hora de tranqui. almuerzo para estar aquí, pero es que otros días no es tan Excelente. fácil. No, queda todo igual. Gracias, Todo igual. gracias. Bueno, seid alle gesund. Seid gesund. Seid gesund. Es Freitag. Bis dem kommenden Freitag. Mua. Ja, gute Woche. Seid gesund. Gracias.